Muy buenas tardes. Si nos veis en exclusivo estreno, tardes, noches, buenos días, buenas en el momento que nos escuches, querido amigo, querido seguidor de Maldita Realidad. Hoy vengo con este vídeo que conlleva una intro, una reflexión por mi parte y un desarrollo posterior con un audio de más de 20 minutos con unos planteamientos que el biólogo y compañero del canal, invitado muchas veces en directo, Eduardo Benítez, os va a plantear. Como bien reza el título del vídeo, vamos a hablar de ese supuesto ARN agrícola, en el cual nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué la disidencia posiblemente está cayendo en otra trampa más, en otro caballo de Troya, diseñado siempre por este Sintes 32 que cada 2 por 3 nos plantea una y otra vez historias que finalmente se refuerzan, que cuando toman un cariz o un hilo bastante extenso se demuestran que son bulos? Ya tenemos bastante experiencia en esto, en distintos casos, en distintos planteamientos, y sabemos que los fact-checkers finalmente aprovechan todo esto para pues sacar pecho y sobre todo darle un poco esa ventaja al sistema, ¿no? Que siempre consigue con esto eso, una ventaja sobre nosotros y sobre todo dejarnos siempre con el culo al aire, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a ver una serie de diapositivas en las cuales, pues bueno, plantearemos también una reflexión respecto a este tema, ¿no? Llevo viendo durante bastantes días enlaces, vídeos, detalles supuestamente de una empresa Terrana Bioscience que, según estos vídeos y según estos enlaces, generalmente pues lo que intentan plantear es que nos están fumigando con ARN desde los aviones o drones, ¿vale? Nos aseguran que esa ensalada que te comes, esa que todos los días tú te comes, o esa fruta que comes cada día, o que deberías de comer, por supuesto, porque no toda la gente se come sano, ¿no? Y saludable. Precisamente nosotros sí, el mundillo disidente, el mundillo cospi, sí que somos más conscientes en esto. Pero aunque ellos aseguren eso, que las ensaladas que te comes vas a reescribir tu código genético humano, que suena aterrador, cierto, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí viene lo bueno. Es exactamente lo que tanto Eduardo Benítez, que después lo planteará, como en este caso el presente, pensamos que eso precisamente es lo que el sistema quiere. Que tú creas que eso es así, para finalmente muy posiblemente dejarnos en completo y absoluto ridículo. Hoy en Maldita Realidad vamos a desmontar esta trampa, posiblemente supuesta trampa, que va a servir sobre todo para cazar canales y mundo disidente, y expondremos el posible, muy posible y acertado, porque lleva muchos años planteado, verdadero ataque a nuestra biología. Y dicho esto, y planteado un poquito todo el tema de Terrana Bioscience, la imagen evocadora de ese caballo de Troya, ese caballo que siempre en el mundillo de la disidencia, el mundillo conspirativo también, tenemos muy, muy presente siempre, porque tened en cuenta que la masa profana siempre circula en el mismo camino. Ellos no se plantean nada, no se cuestionan nada. Ellos siguen su camino
y todo lo que el System 32 les dice va adelante. Nosotros no, nosotros, para bien o para mal, en el mundillo disidente, y digo todo esto para que nadie se sienta que estamos diciendo desde el canal que Sony, DC, como muchas veces se habla y todo esto, no, ni que trabajen para el System 32, no. Obviemos eso. Solamente este vídeo sirve para plantear que cuando planteamos propuestas en el mundillo disidente, antes de sacarla a la luz, antes de difundirla, que el primero que siempre lo dice soy yo mismo, que puedo equivocarme, pero que el que tiene boca se equivoca, que al final, por favor, antes de sacar este tipo de informaciones, las contrastemos, las planteemos y nos planteemos muy por mucho el dónde procede, si realmente hay un contexto, si realmente podemos decir que las cosas son tal y cómo nos llegan en esas informaciones antes de sacarla a la luz, ¿vale? Con esto quiero decir, y vuelvo a decir, como lo he dicho también por el canal de Telegram, desde aquí no estoy señalando a nadie. Va a salir ahora un canal, pero eso no significa que ese canal ni sea pro system ni esté pagado por nadie. No me malentendáis, ¿vale? Pero importante eso, importante que solamente hagamos alusión a que nosotros hacemos un planteamiento algo distinto al que generalmente estamos viendo aquí, en los mundillos y en los canales disidentes, ¿vale? En este caso más porque diría entre disidencia y conspiración, ¿vale? Y bueno, dicho esto, tenemos que remarcar o señalar sobre una creadora de contenido. Hay algún que otro canal que se está difundiendo también, que está planteando este tipo de cosas, también medios de prensa digital disidente. Y bueno, esto me compartió el vídeo una persona que sigue el canal. Y bueno, yo desde aquí le agradezco sobre todo que me lo mandara. Yo lo he estado revisando, lo he estado comprobando, lo he compartido con Eduardo Benítez para que él pudiera sacar conclusiones de todo esto. Y ya os digo que después os pondré la reflexión de Eduardo. Y el vídeo de esta creadora, de Tati Restovich, nos suelta una bomba, ¿no? Aerosoles de ARN rociados en plantas que actúan como vacunas comestibles, entre comillas, que modifican nuestro ADN. Menciona a entidades o empresas multinacionales como Flagship Pioneering, a Bayer, a Moderna, nombres que a todos nos suenan y claro, por cierto, nos encienden las alarmas, por supuesto, claro. Y si los documentos de Terrana Biosense existen, la empresa existe y la tecnología ARN aplicada a la agricultura, pues según Tatiana y algunos vídeos más, este tipo de agricultura es una realidad, ¿vale? La pregunta que desde Maldita Realidad nos hacemos es la siguiente. ¿Nos van a reprogramar genéticamente con un tomate? Y sí, he dicho un tomate como si dijera una zanahoria, una lechuga, una fruta, da igual. Siempre que comáis de forma saludable, las verduras y las frutas van a estar en vuestra comida. Por tanto, la pregunta es importante. ¿Nos van a reprogramar genéticamente con verduras y frutas? La respuesta es corta y Eduardo a posterior os comentará y os expondrá. Está apoyada en pura biología y la respuesta es que no, que realmente no nos pueden reprogramar genéticamente con un tomate, ni con cualquier verdura, ni con cualquier fruta. Eso, como digo, como bien advierte el biólogo investigador Eduardo Benítez, para él esto es puro humo, desgraciadamente. Plantear que el ARN mensajero vegetal se va a mezclar con el genoma humano,
es un absurdo biológico total. No somos plantas, no compartimos esa genética y la verdad que si salimos gritando a la calle que los aviones nos inyectan con vacunas genéticas a través de una lechuga, por poner un ejemplo, los verificadores de los medios hegemónicos, esos de los que ya he hablado anteriormente, nos van a aplastar como aplastamos un mosquito cuando está molestando. Nos van a llamar locos y con razón. Y por tanto, y como antes os planteaba, esto es un completo y absoluto caballo de Troya diseñado para que la disidencia se dispare en el pie y pierda completamente toda credibilidad. Vamos a los datos fríos, ¿vale? Supongamos que te comes ese tomate tratado con proteínas o ARN modificado. La pregunta sería, ¿qué ocurre físicamente? Eduardo Benítez nos lo va a explicar de manera impecable. Antes que nada de eso llegue a tu torrente sanguíneo, se enfrenta a la trituradora de tu estómago. Los ácidos estomacales lo disuelven y lo que quede pasa a nuestro intestino, donde nuestra microbiota, millones de bacterias y hongos, se encargan de digerirlo y procesarlo. Es materialmente imposible que esa sustancia sobreviva a la digestión para ir a reprogramar tu endotelio o tu ADN humano. Esa es la fantasía biológica que el sistema creemos que tanto Eduardo como yo, como otras personas que también serán críticas con todo esto es lo que el sistema quiere que tú difundas. Pero cuidado, porque no te modifique el ADN no significa que sea inofensivo, ni mucho menos, ¿eh? Hay que diferenciar. Eso después Eduardo os lo va a comentar con bastante maestría y demás, ¿no? Pero prosigamos un poquito y planteemos más detalles al respecto, ¿no? Entonces, si no es una vacuna encubierta para los seres humanos, ¿qué demonios está haciendo? Pues nuestra reflexión desde aquí, desde el canal, es que con esto lo que se está es blanqueando, igual que se blanquea al linaje, a ese magnífico linaje que gusta dividir y que nosotros unimos aquí, pues igual que se blanquea el linaje, con esto se está blanqueando la próxima generación de transgénicos. Lo que buscan, sobre todo, es alterar el metabolismo de la planta, ¿vale? Supuestamente creando vacunas exclusivas, sobre todo para esos cultivos, ¿no? Pero el verdadero problema de salud al que nos enfrentamos no es que nos vayamos a convertir en seres mutantes al más puro estilo Fallout, no va por ahí, sino a la devastación de nuestra microbiota intestinal. Ese es el objetivo final. Al ingerir estas plantas con proteínas extrañas, quienes realmente las procesan, que son nuestras bacterias intestinales, sufren ese impacto. Esto lo que va a provocar es una oleada de alergias masivas, de enfermedades autoinmunes. Ya tenemos bastante, pero esto va a conllevar un número superior.
Algo que, como digo, ya venimos sufriendo de décadas anteriores con organismos modificados genéticamente de forma tradicional, ¿no? Pero hay algo más oscuro que Eduardo pone sobre la mesa y es el ataque directo a la soberanía alimentaria mediante la genética vegetal. Hablamos sobre todo de semillas estériles, las famosas semillas Terminator, semillas que a través de la polinización cruzada involuntaria pues pueden destruir sobre todo el genoma natural de las plantas fértiles en todo el mundo. Ese es el jaque mate, el real. No necesitan ni reprogramarte a ti y les basta sobre todo con patentar y controlar todo lo que crece en la Tierra y destruir sobre todo el genoma natural de la creación. Ese es el objetivo principal. Y dicho esto, voy a poner aquí una serie de diapositivas, ¿vale? Para que la veáis. Y hago el cierre y ya intento plantear que pongamos el audio de Eduardo, que yo creo que ya es importante que lo planteemos. Pero recordar sobre todo que no dejemos que nos manipulen con narrativas, sobre todo de ciencia ficción de serie B, para ocultar sobre todo el monopolio corporativo real, ¿vale? Importante que tengamos eso muy presente siempre. La disidencia tiene que investigar, leer documentos y no tragarse el primer vídeo que genera terror fácil, porque esto ocurre una y otra vez. Ya recordad sobre todo el caso de la Fundación Rockefeller y el tema de Greenpeace que tenéis ahora mismo en pantalla. Esto fue algo que, bueno, que se descubrió, que fue muy sonado. Y yo siempre os digo lo mismo. Antes de difundir, de reenviar, de compartir, tened en cuenta estos detalles porque al final, al difundir este tipo de cosas, como hemos dicho al principio, lo que estamos haciendo precisamente es darle, digamos, pábulo o darle la capacidad al System 32 para que nos dé la vuelta en todo esto, ¿no? Dicho todo esto, vamos a profundizar en toda esta biología con esta introducción que hemos tenido y entender sobre todo exactamente cómo funciona esta trampa. Y os voy a dejar a continuación con un análisis que creo que es bastante íntegro de Eduardo Benítez. Son 23 minutos aproximadamente de oro puro. Desmonta todo este posible circo montado por el propio sistema y nos devuelve precisamente a eso, ¿no? A la maldita realidad, ¿vale? Así que nada, os dejo con él. Escuchad con atención, tomad nota, sacad vuestras conclusiones y nos vemos aquí, al otro lado del búnker maldito, ¿eh? Así que nada, os dejo con Eduardo por aquí. Hola José, ¿qué tal? La verdad es que me ha costado escuchar a esta mujer, porque es que no me entraba en nada. Porque empezó a mezclar unas cosas ahí que no sabía muy bien a qué se refería y me he metido en la página esa de Terrana Bioscience para que me quedase claro a qué se refería esta mujer.
No, yo de entrada, a mí esto me suena a humo. Humo. Humo como las terapias con células madre, las terapias con interferón, las terapias con anticuerpos monoclonales. Humo. Algo que le venden a la gente, que no sirve para nada, que no hace nada, pero bueno, que tú te lo crees y ya está. Eh, a ver, yo hasta donde yo sé, si hay algo nuevo que yo sepa, porque hombre, eso normalmente en el mundo académico esas cosas se hablan, ¿no? Y eh, bueno, de entrada, por supuesto, decir que el ARN mensajero vegetal no tiene nada que ver con el animal. Estamos hablando de mundos distintos, ¿vale? Y quiero decir que no mezcla genética entre humanos y vegetales no puede haber. Si los tiros van por ahí, eso es completamente descartado. Eso es un absurdo eh, que responde a lo mismo, a venderte humo, ¿vale? Yo creo que en la naturaleza hay algo mucho más sagrado, llámese Dios, llámese lo que sea, una regla, y eso el humano jamás va a poder saltar eso. Diga lo que digan, no pasa que le interesa venderte fantasmada. Y pero no creo, no va por ahí. Yo creo que esta mujer lo que se refiere es que a través de ARN mensajero van a modificar la genética de la planta de tal manera que la planta actúe como una vacuna. Vamos a ver, para empezar, eso no sería una vacuna. Y por supuesto, vamos, dando por hecho que ni lo que son vacunas tradicionales, ni la tecnología de ARN mensajero, ambas son una mierda, tóxica y vale. Eso partiendo de ahí. Pero esto no son vacunas. Ya, para empezar, llamarlo vacuna ya es un insulto a la inteligencia. Porque si las vacunas ya de por sí son malas, pues imagínate, encima, a esto llamarle vacuna, para meterlas dentro del saco y blanquear la tecnología ARN mensajero. Vale. Entonces, no serían vacunas, vale. Entonces, ¿qué hace el ARN mensajero? Sintetiza proteínas. Entonces, el daño vendría por las proteínas que se sinteticen y que modifiquen pues, el metabolismo de la planta y que tú, pues, ingerir ese alimento, no tú, sino tu microbiota intestinal, o sea, aquí quien realmente, digamos, digiere las cosas es tu microbiota intestinal. Tu intestino lo que hace es absorber, ¿no?, los nutrientes. Pero quien realmente aquello lo trabaja y lo procesa son tu microbiota, tanto bacterias como hongos, ¿no?, que viven en el intestino. Previa disolución del alimento en el estómago con los ácidos, obviamente, si no, no habría manera de meterle mano. Entonces los que se verían afectados sería la microbiota intestinal. Entonces eso es lo que acarrearía los problemas de salud. Pero serían problemas de salud tipo alergias, reacciones autoinmunes, ¿vale? Pero en ningún caso podría haber una modificación genética de tu cuerpo, ni siquiera de los tejidos, de lo que es el endotelio. Bueno, en el caso del intestino realmente estaríamos hablando de epitelio, porque realmente es un tejido, aunque lo digamos internamente, pero es un tejido externo realmente. Entonces, podría haber ahí sí podría haber cierto riesgo de modificación, pero yo no lo veo. Yo sinceramente eso no lo veo por mucha tecnología que te quieran vender. Pero esto es lo de siempre. Te venden una cosa, tú te lo crees y ya está. Porque el daño vendría a otros niveles, ya te digo, ¿no?, de reacciones alérgicas, de reacciones autoinmunes, que obviamente, claro, yo no le quito ningún valor a eso. Eso es evidente que es peligroso y nos jode todo. En cuanto al daño que haría en las plantas, vamos a ver, esto es como los transgénicos. De hecho,
me parece que se esté hablando de esto y los transgénicos, ¿qué pasa? Pues los transgénicos ya llevan siendo una amenaza décadas. Los transgénicos llevan produciendo problemas digestivos, intestinales, décadas. Y los consumimos a diario. Porque básicamente, vamos, el que coma alimentos procesados, es raro que no coma algo en el día que no lleve almidón modificado de maíz. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esto va a servir para blanquear los transgénicos. Mientras ellos siguen trabajando en transgénicos, porque el transgénico sí que es una realidad. Aunque obviamente no consiguen tampoco todo lo que te venden, pero los transgénicos son una realidad, porque eso realmente es una modificación genética. Pero eso se hace en laboratorio, eso hay que trabajar con los embriones de las plantas, ¿no? Eso no se puede hacer rociando la planta con una sustancia. Entonces, no sé, me mosquea esto, porque es como una manera de distraer la atención mientras los transgénicos siguen la pisonadora transgénica sigue su camino. Aún así, y es cierto que, por ejemplo, las semillas estas autoinfértiles que se cruzan con las tuyas y las vuelven también infértiles, eso es cierto y se ha conseguido, pero también se está viendo en cultivares que acaban naciendo plantas fértiles. O sea que de alguna manera el genoma natural, nativo, acaba arrinconando, ¿no? El arrinconado del misterio de la criminología, acaba arrinconando ese genoma extraño, artificial, sintético, como lo quiera llamar. Sintético no es la palabra, pero vamos a decir extraño, anormal, y la naturaleza al final se la acaba comiendo. Entonces, incluso, ¿hasta qué punto pueden tener poder los transgénicos de cambiar la genoma vegetal natural? Pues es dudoso. Haría falta un bombardeo, o sea, tendría que ser una producción tan masiva de transgénicos, porque esto es como una guerra, ¿no? Y cuanto el ejército que más soldados tenga y más insistencia tenga, pues gana, ¿no? Pues todo igual. Claro, si se disparan los cultivos transgénicos a un ritmo tal que los cultivos naturales no son capaces de arrinconar ese material genético anormal y eliminarlo, pues, no digo yo que se podría extinguir las variedades nativas, ¿no? O naturales, pero no sé, es que el genoma de una especie y el genoma de toda la especie en sí, eso es como un bloque, o sea, es una cosa que no puede ser destruida. No hay manera. O sea, tú no puedes, porque tú no puedes atacar por todo por más que esta gente te lo venda. Lo podemos cambiar, cambiar una mierda. Tú me estás haciendo el timo de la estampita o el que sea. Tú me estás vendiendo humo para engañarme y para joderme, ¿vale? Entonces, y ya lo último, a ver, una cosa es tratar, bueno, yo lo sé, porque yo me metí en la página, como esta mujer no explica nada, digo, de los procedimientos, me metí en la página porque tampoco explica nada. Entonces, claro, lo cual te hace pensar más en humo. Eso de que a través de la hoja de la planta, a través de cualquier tejido, se va a cambiar, el ARN mensajero entra, vamos a ver. A ver si es que aquí no estamos hablando de ARN mensajero, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Porque hasta donde yo sé, el ARN mensajero no puede entrar de cualquier manera por cualquier sitio. Ya de entrada estaríamos hablando de una intervención local, concreta. O sea, tú no puedes coger... Si a esta mujer lo que está dando a entender es que las estelas, los que trail que estamos viendo, ahí están soltando ARN mensajero, se está llegando a las plantas y las está modificando o las está haciendo sintetizar ciertas proteínas. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Si lo que están soltando, fumigando, me llama, es otra cosa, entonces yo no opino porque no sé lo que es. Entonces, como no sé lo que es, no puedo decir. Pero el ARN mensajero no. Porque el ARN mensajero son unas moléculas hiperreactivas
hiperreactivas que están diseñadas para trabajar dentro del citoplasma de la célula. O sea, se mueven ahí dentro de la célula. A niveles, obviamente, microscópicos. Bueno, mucho más que microscópicos, ¿no? Y unos tiempos rapidísimos. Entonces, una velocidad de movimiento altísima. Entonces, las moléculas de ARN mensajero no pueden ser dispersadas en la atmósfera. Eso es un disparate. Si es ARN mensajero, si es otra cosa, yo, como no sé, no puedo dar opinión. Porque son tan reactivas que cualquier cosa que las tocara, desde una molécula de agua a una molécula de lo que sea, y por supuesto, el sol, ya se empiezan a plegar o se rompen, entonces pierden la funcionalidad y ya está. Ya son residuos orgánicos, ya no sirven para nada. Entonces, eso es absurdo. Otra cosa que tú me digas, no, ahí va el tío con la mochila, va fumigando las plantas una a una por encima con la solución, con el ARN mensajero. Bueno, pues incluso en ese caso, de los aviones es un disparate. De aviones y menos de la altura que estamos hablando de los que entráis. Los que estáis son para lo que son, que ya lo sabemos todos. Pero incluso si se hiciera, por ejemplo, en un invernadero, ¿no? El tipo con la mochila ahí fumigando cada planta una a una, con una solución de ARN mensajero, yo tengo mis serias dudas de que eso a través de los epitelios celulares de las plantas. Porque el ARN mensajero, es que a ver si entendemos esto, es que yo no sé. No sé, eso es como tú pretender, pues una mosquitera, pretender pasar una uva. Pues no, la pasará, pero la va a pasar machucada. Ya lo que va a otro lado ya no es una uva. Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber un contacto íntimo, porque el ARN mensajero, para atravesar la membrana celular, cuanto menos necesita otra membrana celular, o digo yo, especulando, porque claro, te digo, no sé, una estructura proteínica, algo que sirva de llave para poder trasvasar la membrana. Es que entonces es mucho menos un epitelio celular. O sea, las células vegetales tienen paredes celulares, no son como las células animales, que solamente tienen membrana. Las células vegetales tienen una pared celular y luego su membrana. Entonces, eso me parece un poco... Otra cosa es en floración. Bueno, en floración a través del pistilo de la flor, no te digo que no, porque ahí el embrión, el embrión masculino de la espora penetra por ahí, pero de otra manera no. O sea, las plantas, tú las plantas para modificarlas, o le inyectas algo dentro, o lo haces a través de las flores, o lo haces a través de los embriones en el laboratorio, extrayendo el embrión de una semilla y modificándola, cultivándola in vitro y luego ya pasándola a tierra. Es que no hay otra manera. Entonces, eso de, no sé, me parece un poco... Es que no estamos hablando de... Claro, las plantas. Tú las plantas las puedes rociar con fertilizantes y las absorben por las hojas. Pero son fertilizantes, son sustancias inorgánicas. Pero no hay ARN mensajero. El ARN mensajero trabaja dentro de las células. Pero esto no es... Que esto no es rollo... Que esto es cómo funciona la biología. Si viene alguien y me dice, no, pues todo lo que tú has estudiado es mentira todo. Bueno, entonces yo... me dejáis que yo me tengo mis cosas que hacer, ¿no? Me apetece. Entonces, pues. Entonces me parece todo esto un poco vendehumo. Entonces pienso que esto será otra cosa. Que esto realmente no será ARN mensajero, serán otro tipo de cosas. Y se van a empezar a vender a la gente de manera innecesaria, porque las plantas lo que realmente necesitan es una microbiota en el suelo sana, aire limpio, agua limpia, como todos los seres vivos, básicamente. Nutrientes y ya está.
Entonces, ya está. Es que no te puedo decir mucho más. O sea, esto de fumigaciones con ARN mensajero para producir vacunas en plantas. O sea, no. O sea, esto es un disparate que a lo que va a llevar es todavía a mayor ridículo, que nos ridiculicen más todavía. ¿No? Hacer un barullo ahí con la geoingeniería de tal manera que también despisten a la gente de las verdaderas intenciones de la geoingeniería. Ya no solamente la manipulación climática, con lo que ello supone, sino también cómo nos envenenamos, porque a mí me hace gracia. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, el uso del trimetilaluminio en geoingeniería, porque hay sobrada documentación científica de los daños que produce el aluminio orgánico en las plantas. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, aquí en Málaga, que los pinares están sufriendo unas secas apocalípticas, y digo, ¿por qué se secan los pinares? Pinares que en principio no tendrían que secarse. O sea, quiere decir, los árboles no tienen edad para secarse. No. Pues claro, a mí me mosquea, sabiendo que se está usando el trimetilaluminio y sabemos que el aluminio es uno de los principales responsables de seca en plantas. La seca es la muerte súbita del árbol. Luego se queda seco. Entonces, claro, si esto va a servir para que estas cosas no se hable y marear a la gente ahora y meterle miedo, que te estás comiendo una coliflor y te van a meter una vacuna contra el tétano, contra el covito, pues mire usted, yo ya no. Es que ya suficiente amenaza tenemos ya con los pesticidas y con las mierdas que sueltan para manipular el clima, para que usted me venga a mí a decirme ahora que van a rociar ARN mensajero en las plantas, todas las plantas van a sintetizar vacunas y luego tú te las comes. Mire usted. Yo, mayor amenaza sería un alimento, bueno, también lo habla ella, ¿no? De la carne. O sea, mayor amenaza sería porque las secuencias genéticas están más próximas a nosotros. Pero es que ni con esa tampoco. Ni con esa, porque tampoco es lo que. Así, es que esto es como cuando al principio, cuando el COVID explicábamos que los virus no saltan de especies, ¿no? Eso lo que significa es que las secuencias genéticas son altamente específicas de las especies y de las células, de los tipos celulares. Entonces, cualquier secuencia genética no es capaz de pasar una célula a otra, no, pasa la que tiene que pasar. Y de una especie a otra pasa la que tiene que pasar. Y aparte, entre especies hay unos límites. O sea, porque hay solamente una parte del ADN, ¿no? Es altamente transmisible. Luego el resto no lo es. A pesar de que sean ADN muy parecidos en global, ¿no? En total. Entonces eso tampoco es tan fácil. No te vas a comer un filete y el filete lleva una vacuna de. Ahora, trastornos, por supuesto. Trastornos alimentarios va a haber y problemas de salud va a haber, claro. Pero ya soltar este tipo de afirmaciones así tan alegremente y además sin argumentar nada, sin dar ningún fundamento de cómo funciona, ¿no? Porque yo aquí te estoy diciendo cómo funciona la red de mensajeros. Entonces, esta mierda que están diciendo esta gente veterana y que están explicando esta mujer, explícame cómo funciona. Porque, hombre, es que si tenemos ya una base de cómo funcionan las cosas, explícame si eso funciona así o no funciona. No te explicas nada. Esto es como que te venden algo y no te está ocultando. Que vamos, explícamelo. Y además, eso es así, ¿no? Cuando tú vas a comprar un coche y tú le insistes oye, ¿y cómo está de esto? Y el tío te salta por no sé qué. Oye, ¿y cómo está de esto? Y te cambia de tema. Hombre, pues tú lo que piensas que te está ocultando algo, ¿no? Pero te quiere vender el coche. Luego el coche cuando tú lo compras resulta que tiene. Pues esto es lo mismo. A mí cuando no me explican las cosas cómo funcionan, yo ya digo, esto es humo. Esto es humo. Y si encima no hay documentación científica, no hay nada que diga, oye, pues esto puede ir por aquí, ¿no? Porque como te he dicho antes, con lo del trimetilaluminio,
Yo veo los árboles de cárcel, yo sé que el tibete de aluminio es una forma orgánica de aluminio, que son las peores formas que pueden tener los metales. Y yo sé que fumigan, o sea, esa puta palabra, la estela, para hacer la estela utilizan trimetil de aluminio y de las tres cosas hay documentación y está todo publicado y está todo escrito, pues entonces digo, joder, a todas las tres cosas esto tiene sentido. Pero si a mí me va a explicar algo y no me dicen ni qué es, ni cómo operan, es que o sea, me parece innecesario meter miedo a la gente con esto y distraer, sobre todo distraer. Me sigue preocupando mucho más los transgénicos y luego también la deriva genética que han tomado ciertos alimentos, por ejemplo, como el trigo, ¿no? Porque otro problema de los cultivares es que cuando tú siempre estás sembrando una variedad, ¿no? Una variedad de trigo determinada, acostumbrada a un determinado procedimiento y unos fertilizantes o lo que sea, tú vas empobreciendo la genética de esa planta. Entonces, claro, las variedades de trigo que hay hoy día, que la mayor parte de la gente come, son, desde el punto de vista nutricional, son muy pobres. Son pobres y aparte desarrollan proteínas, formas de gluten, que son ya muy alejadas de las formas antiguas naturales de trigo. Entonces, claro, tu cuerpo, tus bacterias, no se terminan de acostumbrar, ni tus hongos, tus levaduras, no se terminan de acostumbrar a esas formas de gluten. Entonces, claro, el gluten cada vez es más ajeno a tu microbiota y por tanto peor te sienta el trigo. O sea, que algo que no siendo un transgénico no deja de ser malo. Entonces, a mí me preocupa más eso y los transgénicos, porque hay alguna amenaza que ya la tenemos encima y estas cosas parece que están hechas para quitarte la atención de eso que ya está en marcha y que está haciéndonos daño. Y que lo hemos metido en la comida, por definición. Entonces, yo tiro más por ahí que por otra cosa.